Hola a todos de nuevo. Voy a volver a comentaros algo más sobre el género del terror. Estaba cada semana hablando sobre un subgénero del terror. La semana pasada os comenté un poco sobre las dos grandes productoras que había en Inglaterra que tuvieron una pequeña rivalidad en los años 70, la Hammer y la Amicus. Y hoy quiero hablaros de otra gran productora del cine de terror que fue la Universal. De hecho, que fue la primera gran productora que hizo películas de terror. Después la Universal se convirtió en una productora que realizaba todo tipo de películas, como la Metro Goldwyn Mayer o la Warner. Pero en un principio se especializó en el género del terror y también en la comedia. La Universal fue la primera productora que realizó las películas de terror sonoras. Anterior a esto solamente se hacían películas de terror mudas, porque solamente existía el cine mudo. Cuando empezó el cine de terror sonoro, la Universal decidió hacer la primera película de terror sonora, que esta fue Drácula. Para Drácula hay una serie de anécdotas. Lo primero, no tenían el suficiente presupuesto para comprar los derechos de autor de la novela de Bram Stoker. Por lo tanto, decidieron comprar los derechos de autor de la obra de teatro que hicieron en Broadway de Drácula, que era un poco diferente a la novela. En la obra se ve que los derechos de autor de la obra de teatro se ve que les salía más barato que comprar los derechos de autor del libro y decidieron hacer eso, comprar los derechos de autor de esa obra de teatro y hacer la película versioneando esa obra de teatro. Luego, quisieron optar para el papel de Drácula con Lon Chaney. Lon Chaney era un actor, le llamaban el hombre de las mil caras, que había hecho muchas películas de terror mudas, en el cine mudo. Había hecho el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el fantasma de la ópera, el gabinete del Dr. Caligari, si no recuerdo mal, en fin, había hecho un montón. Pero por aquel entonces Lon Chaney ya estaba enfermo, tenía cáncer, y de hecho y no pudo hacer la película. De hecho que el mismo año, en 1931, falleció. Por lo tanto, se quedó sin hacer el papel. Y buscaron a otro actor, que era un actor que no era conocido, era un actor que hacía pues, obras de teatro y tal, que era Bela Lugosi, y lo eligieron para el papel, porque vieron que a lo mejor podía encajar bastante en el personaje de Drácula, ya que Bela Lugosi era de origen húngaro. Entonces se asemejaba un poco a lo que son los orígenes del personaje, ¿no? Del conde Drácula, que era de origen rumano. Entonces hicieron la película con Bela Lugosi y otra de las anécdotas fue que realizaron dos películas a la vez. Quiero decir que una la hicieron para el público anglosajón, en inglés, y otra la hicieron para el público latino en castellano, en español. Ya que en Estados Unidos había y hay una gran cantidad de habitantes de habla hispana, pues decidieron hacer una película sonora en dos versiones. Una protagonizada por actores norteamericanos y en inglés, y otra protagonizada por actores mexicanos en español. Se estrenaron las dos a la vez, pero la que tuvo más éxito está claro que fue la de Bela Lugosi, y fue la que luego quedó permanente en la historia del cine. La película fue dirigida por Todd Browning, que también había dirigido otras películas como la de ¿cómo se llama? La de Freaks, que en castellano no me acuerdo cómo era el nombre. Freaks, no me acuerdo. La de Freaks, la de Prisionero de Zenda, El malvado Zaroff. En fin, Todd Browning había dirigido, no sé si King Kong también creo que era él. No me acuerdo. No lo recuerdo bien. Había dirigido ya varias películas. Y la película fue todo un éxito. La película tuvo un éxito brutal, por lo que la Universal decidió realizar más películas de terror. De hecho, que las películas que más dinero daban a la Universal fueran las de terror y las cómicas, las comedias. Por lo tanto, la Universal decidió tener dos estudios solamente, con decorados y tal, solamente para películas cómicas y para películas de terror. O sea, dentro de los estudios de la Universal tenían una parte que era solamente para las películas de comedia y otra parte que era solamente para las películas de terror, donde se aprovechaban decorados que utilizaban los directores pues en una y otras películas. La siguiente película que realizó la Universal también fue basada en otra novela, esta vez de Mary Shelley, que fue la novela de Frankenstein. Para ello, en vez de con Bela Lugosi, en este caso no sé por qué fue, contaron con otro actor que fue Boris Karloff, que protagonizó al monstruo de Frankenstein. Entonces, aquí sucedió algo. La película también tuvo un grandísimo éxito, la dirigió James Whale, que fue luego quien dirigió también la segunda parte, La novia de Frankenstein, que también fue todo un éxito, un clásico del terror, tanto la primera como la segunda.
Y aquí pasó algo, que digamos que encontraron a otro gran icono del cine de terror. Si tenían ya a Bela Lugosi, pues habían encontrado a Boris Karloff. Un año después encontraron a Boris Karloff. Durante la década de los años 30, que fue el boom de la Universal y las películas de terror de monstruos, hubo mucha rivalidad entre estos dos actores, pero no una rivalidad mala, ¿no? Según la prensa lo que contaba, pues es que estaban peleados, que no se podían ni ver, que no sé qué. Todo eso fue desmentido por los familiares de ambos actores. O sea, no se llevaban mal, simplemente pues tenían rivalidad por los papeles. Ellos hacían de monstruos del cine de terror, de papeles de villano muchas veces, entonces ellos luchaban por esos papeles, ¿no? La mayoría de veces ganaba a Boris Karloff, porque las cosas son claras, por lo menos para mí era mejor actor Boris Karloff que Bela Lugosi. Bela Lugosi lo que tenía era mucho carisma, ¿no? Tenía una mirada penetrante de malvado y tenía un carisma muy impresionante y era también muy bueno, pero Boris Karloff a mí por lo menos me parece mejor actor y creo que a la mayoría, ya que le daban más papeles a Boris Karloff que a Bela Lugosi. Pero bueno, que no se llevaban mal y de hecho que al igual que Christopher Lee y Peter Cushing hacían, trabajaron en un montón de películas juntos, ¿no? Trabajaron la del Cuervo, la de... ¿cuál más trabajaron juntos? El Ladrón de Cadáveres también, El Hijo de Frankenstein, hicieron un montón de películas juntos, o sea que no había ningún tipo de rivalidad más allá de la profesional. La Universal, como iba diciendo, pues empezó digamos que a coger un filón que daba muchísimo dinero, que era el cine de monstruos, ¿no? Habían comenzado con Drácula, luego con Frankenstein, luego hicieron la de la momia, también hizo el personaje de la momia Boris Karloff, por lo que digo que le daban más personajes a Boris Karloff que a Bela Lugosi. Hicieron la de El hombre invisible, La criatura del lago negro, en fin, un montón de películas de terror que tuvieron un gran éxito. Y sagas, por supuesto, hicieron sagas. Drácula hicieron varias películas, como El hijo de Drácula, o La mansión de Drácula. De Frankenstein se hizo La novia de Drácula, que fue tan buena como la primera parte, y luego El hijo de Frankenstein. En fin, se hicieron un montón de películas, tanto sagas, ¿no?, como las de Drácula y Frankenstein, como películas de monstruos en general. Como todo, pues está claro que todo a la gente llega un punto en que se cansa de todo, ¿no? Igual que la Hammer tuvo una época dorada que fueron los 60, la Universal pues también tuvo una época dorada que fueron los años 30. Durante los años 30 se forraron, hicieron un montonazo de películas, pero ya al llegar a los años 40 pues la gente empezó a cansarse del cine de monstruos. Ya estaba harto de tanto Drácula, de tanto Frankenstein, de tanto vampiro, y empezó cada vez a ver menos películas. Por lo tanto, los años 40 intentaron hacer un recurso, igual que la Hammer intentó en los años 70 modernizarse y un poco beber el cine de terror norteamericano que estaba por aquel entonces, digamos que evolucionando. La Universal pues estaba buscando cómo hacer que esas películas volvieran a dar dinero. Por lo tanto, pues muchas veces juntaban a sus actores predilectos, a Boris Karloff, a Bela Lugosi, Lon Chaney Jr. y el hijo de Lon Chaney, que fue el último gran actor que entró en la Universal, que se convirtió en un icono del terror, pero tardío, ¿no? Digamos que cuando Lon Chaney Jr. consiguió el éxito con El hombre lobo en 1944, la Universal ya estaba un poco... La productora ya estaba un poco en decadencia. De hecho, que El hombre lobo fue la última gran producción que hizo la Universal, ¿no?, en los años 40. A partir de ahí ya todo fue para abajo. Y bueno, intentamos juntar personajes, juntar actores, ¿no?, para llamar la atención. Pues mira, tenemos una película Bela Lugosi, Boris Karloff y Lon Chaney Jr. Tenemos en una película que mezcla el hombre lobo con Frankenstein, el monstruo de Frankenstein y la momia y del conde Drácula, o peleándose, muchas peleas, ¿no?, que luego eso lo utilizaría bastante Paul Naschy en sus películas, ¿no?, vampiros contra hombre lobo y tal. Pues aquí Drácula se enfrentará a Frankenstein, o el monstruo de Frankenstein se enfrentará al hombre lobo y tal, en fin, intentando llamar la atención al espectador para que volviera a ver las películas, pero la cosa no funcionó. Al igual que con la Hammer pasó en los años 70, que le salió una productora rival, bueno, varias productoras, en el caso la que más rivalidad le supuso fue la Amicus, pues en la Universal pasó lo mismo, empezaron a salir bastantes productoras que realizaban también películas de terror de corte similar y utilizaban también a los mismos actores, a Bela Lugosi, Boris Karloff o Lon Chaney Jr., para hacer estas películas. La productora que más le hizo la puñeta, por decirlo de alguna manera, la que más le hizo competencia a la Universal fue la RKO, que tiene nombre así como de radio, pero era una productora de cine. Hizo un montón de películas de terror en aquella época. Pero aún así ya no era porque le hicieran
competencia. Digamos que el cine de terror, de monstruos o de terror en general, en los años 40 estaba, digamos, decayendo. O sea que ni siquiera las películas de la RKO ya estaban teniendo mucho éxito. O sea, una productora que salió en los años 40, pero tampoco se comió una rosca. Estaba ya esas películas de capa caída. Así que ya entrando los años 50, la Universal, digamos que prácticamente dejó de hacer películas de terror y casi todas las productoras que habían que se especializaron en el género dejaron de lado de hacer películas de terror. Entonces ya se puso de moda el cine de suspense de Alfred Hitchcock, que el cine de ciencia ficción también. En fin, hasta los años 60 no, digamos, volvería al cine de terror puro y duro, por decirlo de alguna manera. Entonces, es un poco por encima hablaros de la primera productora, la primera gran productora de cine de terror, que fue la Universal, que nos trajo grandes clásicos, cine de monstruos de la Universal, grandes personajes icónicos, que al igual que hoy día tenemos a gran Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers o Leatherface, pues ellos trajeron a los primeros grandes personajes del cine de terror que quedarán para toda la vida, como son el Conde Drácula, el monstruo de Frankenstein, la momia o el hombre lobo. El primer hombre lobo, que fue John Abbott, el nombre del primer hombre lobo, y que inspiró también a Paul Naschy para su Valdemar Daninsky. Y bueno, luego ya, pues hablando un poco sobre la evolución que hubo después, década tras década en el cine de terror, pues después de los años 40 ya, que poco a poco fue en decadencia este género. En los años 50 estaba ya prácticamente desaparecido. Los años 60 volvió, ¿no?, con el cine de terror gótico de la Hammer, el cine de terror gótico inglés, el cine de terror gótico italiano. En los 70 los italianos trajeron el giallo. En España se estaba realizando películas de fantaterror español, que era un poco un mezclijo de todo lo que pillaban, del cine italiano, del cine inglés o del cine de la Universal. En Estados Unidos ya en los 70 empezaba a haber una nueva generación de directores que empezaban a traernos cosas nuevas, como Tobe Hooper, George Romero o John Carpenter. En los 80 estos directores habían afincado ya bastante en el cine y nos trajeron grandes obras maestras. Y durante los finales de los 70 y durante todos los 80 el slasher fueron el género que digamos dominó el cine. Había mucha exploitation en Europa de todo lo que había en Estados Unidos, se hacían muchas copias aquí en Europa, sobre todo en Italia, y bueno, un poco digamos que el género evolucionó hasta los 80. En los 90, en la entrada de los 90 la cosa decayó un montón. A mediados de los 90 volvió el slasher a la palestra, aunque con menos impacto que en los 80. Luego se puso de moda ya con la entrada del nuevo siglo, se puso de moda el cine de terror oriental. Luego el found footage, del cine de cámara en mano y tal. En fin, hasta hoy día que digamos ha vuelto de nuevo otra generación de directores que han bebido mucho de estos directores de antaño, como Hooper, Romero, Carpenter, de ese cine de terror de antes, de los años 70-80, que fueron para mí las dos mejores décadas del terror, y digamos que están volviendo un poco a beber de esas épocas y a volver al cine de aquel tiempo. Directores como James Wan, Neil Marshall, Ty West o Rob Zombie, para mí es ahora mismo de lo mejorcito del panorama actual. Y están haciendo hoy día están haciendo bastante películas que para mí merecen la pena. Hay que echarles un vistazo un poco a lo que están haciendo hoy día. Y así, digamos que esto sería un poco la evolución que ha habido del terror desde sus comienzos, ¿no? En los años 30, el cine de terror sonoro. Ya si nos vamos más atrás, encontramos al cine de terror mudo, pero bueno, a tan lejos no me quiero ir. Digamos, la evolución del cine de terror de los años 30 de monstruos hasta hoy día era esa. Y para que todo el mundo sepa, la Universal formó parte de la historia del cine de terror, trayendo a los grandes iconos del cine de terror que han digamos, inspirado a otros grandes iconos modernos. Y bueno, fueron la primera productora que trajo el cine de terror sonoro, y a partir de ahí, digamos que el cine de terror empezó a ir evolucionando hasta lo que tenemos hoy día. Si no hubiera sido por la Universal, pues no tendríamos el cine de terror que tenemos hoy día, porque digamos que a partir de ahí fue una evolución. Si en los 60 empezaron a hacer el terror gótico gracias a lo que habían bebido del cine de la Universal, el fantaterror español había bebido del cine de la Universal,
los personajes modernos como pues Freddy Krueger o Michael Myers habían bebido de los grandes iconos, ¿no?, de la Universal, porque querían crear estos directores iconos nuevos, ¿no? Si tenían en la palestra a un Drácula o a un monstruo de Frankenstein, pues querían crear unos personajes nuevos que permanecieran en la memoria del fanático del género, y lo han conseguido. Entonces esto, si no hubieran habido aquellos personajes de la Universal, quizás no se hubieran molestado en crear estos personajes de cine de terror moderno. Y hasta hoy día, que incluso hoy día se está volviendo a ver, como muchas películas están bebiendo de ese cine de terror que había en aquella época, que jugaba mucho con el tema de las sombras y tal, ¿no? Digamos que Drácula, por ejemplo, la primera película es casi una película muda, ¿no? Entonces el cine sonoro empezaba y la película no estaba acostumbrada a las películas a que hubiera sonido. Entonces es una película casi muda, que bebe mucho del expresionismo alemán, que el cine de terror mudo y el cine en general, digamos que bebía mucho. Entonces el primer Drácula bebe mucho del cine expresionista alemán. Y eso, y juegan mucho con las sombras, con el juego de luces y sombras dentro de lo que cabe, ¿no?, en el blanco y negro. Hoy día se está volviendo a ver eso. En el cine de James Wan yo estoy viendo bastante ese juego de luces y sombras que había en el cine de la Universal. Por lo tanto, es un cine que empezó hace muchísimos años, digamos que fueron los pioneros, y hasta hoy día aún se puede ver que esa evolución que ha habido en el cine de terror ha sido gracias a ellos. Por lo tanto, no quería hacer un vídeo que no hablara de esta productora, ¿no? Era necesario hacer un vídeo que hablara de la Universal, porque es una productora indispensable para el cine de terror. Y bueno, la semana que viene os hablaré, esta vez hablaré no de subgéneros ni de productoras, sino que quiero hablaros sobre la diferencia que hay entre zombies, muertos vivientes e infectados. Que hay una diferencia entre estas tres criaturas. La semana que viene os hablaré un poco de la diferencia que hay entre ellos. Espero que os haya gustado el vídeo y que seáis todos muy felices. Hasta luego.